Despreciado fue y desechado. Vamos a comenzar con este tema que lo hemos titulado ¿Cómo puedo yo tener vida eterna? Ese es el título de este tema. Creemos que es una gran pregunta que deberíamos de hacernos o que debería de hacerse cada persona individualmente. El propósito de la Santa Biblia es mostrarnos a ti y a mí, en esta ocasión que me escuchas, el amor de Dios, este amor que fue revelado cuando Cristo vino a morir entre los hombres, morir y también derramar toda su sangre en la cruz y resucitar de entre los muertos por la muerte y el derramamiento de su sangre. Cristo y Dios nos ofrecen la vida eterna. Cristo murió y derramó su sangre para todo el mundo, pero para ser salvo y ser cristiano y alcanzar la vida eterna es algo personal y es algo que es voluntario. Entendemos que no es nada alguien que nos obligue. Es decir, que tú, amigo que me escuchas, tienes que aceptar a Cristo personalmente. Nadie, absolutamente nadie puede tomar esta decisión por ti. Tienes que reconocer que Cristo es tu único y suficiente Señor y Salvador. Claro que todo esto es por fe en tu vida. Mostraremos los siguientes pasajes en el desarrollo de este tema que nos mostrarán cómo Cristo te puede salvar. Al fin y al cabo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo encontramos aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él y solamente Él es quien te puede salvar de tus pecados, transformar tu vida, darte paz en tu corazón y como si fuera poco, te ofrece la vida eterna. Estaremos haciendo varias preguntas en el desarrollo de este tema. Como primera pregunta tenemos: ¿eres tú pecador delante de Dios? Tú eres pecador porque Dios dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Romanos 3:10 al 12. En el versículo 23 veamos lo que dice de carta de Romanos capítulo 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los invito a que busquemos también en Gálatas capítulo 3, pero en el versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Para quiénes es esta promesa, hermanos? Es para nosotros, porque creemos que verdaderamente que Cristo es el Hijo de Dios y tiene todo el poder de ayudarnos a conseguir la vida eterna. Siguiente pregunta: siendo pecador, ¿eres tú hijo de Satanás? Veamos qué dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 41 al 44. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido en mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Vemos cómo todo aquel que hace mentira y que vemos que está en pecado, vemos cómo Dios manifiesta todas estas cosas de una y de la otra parte. Claramente vemos de qué parte estamos. Yo no sé si usted es un pecador,
o no lo es, pero ténganlo por seguro que Dios sí lo sabe. Él sí está enterado de todas nuestras maldades, si hacemos bien, si hacemos mal, a lo largo de nuestra vida, si es usted hijo de nuestro Dios o si es hijo de Satanás. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Pues si vuestro corazón no repente mayor que nuestro corazón, es Dios y Él sabe todas las cosas. No podemos escondernos de Dios, Él lo sabe todo. Lo acabamos de comprobar en esta escritura. Hay una cuarta pregunta a la cual quisiera hacerle. ¿Estás haciendo los deseos de tu padre Satanás? Si analizamos esta pregunta, debemos de analizarla, debemos de pensar en la respuesta. No vaya a ser que estemos en alguno de estos pecados, examinándonos, porque manifiestas son las obras de la carne, y si no nos encontramos en alguna de estas obras, estaremos haciendo los deseos de Satanás, los cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Vea lo que dice nuestro Dios por medio del apóstol Pablo, acerca de los cuales os amonesto, que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 20. Cristo nos dice también en la carta a los Romanos, capítulo 1, en el versículo 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Revisemos también, por favor, en Carta a los Efesios, capítulo 5, del 5 al 8. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Encontramos en esta lista que no debemos de participar con aquellas personas que hacen lo incorrecto. Vamos en el versículo 3 debemos de estar atentos a no ser engañados, porque habrá consecuencia con la ira de Dios por motivo de la desobediencia. En el versículo 7 no debemos de hacernos partícipes con los que practican tales cosas. En el versículo 8 nos da el motivo y nos hace recordar lo que éramos en otro tiempo, cuando estábamos sin Dios, estábamos en el fango, pero por misericordia de Dios hemos sido limpiados y debemos tener cuidado de no caer en estas faltas, ya que estaremos haciendo los deseos no de Dios, sino de Satanás, y estaremos mal delante de nuestro Padre Celestial. Otra vez la Biblia dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que heredarán el reino de Dios. Encontrar esto para que lo comprueben en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, en el versículo del 9 al 10. Aquí lo comprobamos, esto que acabamos de mencionar. Aquí mismo en la primera carta a los Corintios,
en el capítulo 6, en el versículo 11. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya que habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nuevamente se nos invita a recordar que esto éramos nosotros y que no debemos olvidar que Jesús nos ha sacado del lodo, nos ha sacado de la inmundicia y que hemos sido santificados y justificados por nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu mismo de nuestro Dios. Debemos procurar no encontrarnos en ninguna de estas faltas, porque si nos encontramos en alguna de estas faltas, téngalo por seguro que no tendremos ese premio que se nos ofrece, ese premio de la vida eterna. Hay una siguiente pregunta que quisiéramos hacer. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Es perverso y es engañoso? Y Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era del continuo mal. Esto lo encontrará en el libro de Génesis, capítulo 6, en el versículo 5. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo, capítulo 15, versículo 19. Otra vez nos dice Jesús: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 34. Hay una sexta pregunta. Siendo pecador, ¿eres hijo de Satanás? ¿Eres hijo del diablo? ¿Qué eres tú? Que todavía no eres parte del cuerpo de Cristo, o que tal vez eres parte pero estás en pecado. ¿Eres enemigo de Dios? Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios, según Romanos capítulo 8, 7, 8 y 9. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y por consecuente, si no es de Cristo, hágase esta pregunta: ¿de quién es entonces? ¿Es hijo de Satanás o es hijo de Dios? Por cuanto la mente carnal, lo dice claro, es enemistad contra Dios, porque no puede sujetarse a la ley de nuestro Padre Celestial. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Veamos qué nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Carta a los Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entendemos aquí en esta cita que esta es claramente para nosotros, que ya somos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, pero también nos está diciendo, o no está excluyendo a los demás. Claramente nos está diciendo que tenemos que hacer el bien a todos. Cuando entendemos, cuando dice que el bien a todos, entendemos que es a todos sin excluir a nadie. Y entendemos también que mayormente a los de la familia de la fe, pero con eso no excluye a las demás personas de hacerles el bien. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas citas son muy claras. Dice que no amemos al mundo. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. No vamos a hacernos partícipes de aquellas personas, por ejemplo, si están en alguna fiesta, tomando o ingiriendo alcohol o drogándose. Aunque con todo y eso, nuestro Señor Jesucristo, también aquellas personas que están en este plan de su vida, y no debemos de olvidar nosotros de dónde venimos. No debemos de juzgar a aquellas personas, porque tal vez en su momento nosotros también estábamos en este punto de nuestra vida, y tal vez alguien pudo haber dicho: ¿para qué le hablo a esta persona? ¿Para qué le hablo de Cristo? ¿Para qué le hablo de Dios? Si no va a entender, si no va a comprender, hablarle de Cristo, hablarle de su salvación, decirle que también la salvación es ofrecida para él, aunque esté en pecado, aunque esté en desobediencia con nuestro Padre Celestial. Es voluntad del Padre amar a nuestro prójimo. Es más, es el segundo gran mandamiento, lo podemos comprobar en el libro de Marcos, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 28, 29 y 30. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer gran mandamiento de todos? Vemos aquí cómo el Señor Jesucristo estaba en disputa con los escribas. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que eso. Amigo mío, en la luz de estos pasajes o estas preguntas que hemos hecho, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que reconocer y tienes que admitir que tú eres vil y que eres pecador delante de Dios. Ese Dios que es justo, que es santo y que nunca alcanzarás la vida eterna que Él te ofrece si no sigues sus pasos, si no sigues sus mandamientos. Tienes que reconocer tú que vas a recibir el castigo de tus pecados. ¿Qué es la paga del pecado? ¿Usted lo sabe, mi hermano? La paga del pecado es muerte, lo dice la Biblia. Porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Y continúa diciendo la palabra, ahora Romanos 5:2. Dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecan. ¿De qué muerte está hablando aquí? La Biblia nos hace mención del lago de fuego. Miren lo que dice nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
amigo, que me escuchas, la Biblia está diciendo que tú, siendo pecador, serás lanzado al lago de fuego y que debes de estar inscrito en el libro de la vida para librarte de esta condenación y alcanzarás la vida eterna. Quisiera en esta ocasión que recapacitaras. Continúa la palabra advirtiendo en Apocalipsis capítulo 14, en este mismo libro, pero ahora en el 14, en el 10 y en el 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado por puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Será algo sumamente horrible, será algo sumamente tormentoso ir a este lugar. ¿Por qué no evitarlo? ¿Por qué no recibir a nuestro Señor Jesucristo? Es el tiempo, es la oportunidad de hacerlo. Además, Cristo nos hace mención en el libro de Mateo capítulo 25, 41 al 46. Entonces dirán también a los del infierno: apartaos de mí, malditos, de fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vistes. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos heredarán la vida. Bien, con estas citas vemos cómo Dios está hablando del fin del mundo. También entendemos que lo que les mencionaba hace un momento, es importante hacer misericordia con las personas para no ser lanzados a ese lago de fuego y azufre, y además que no ser atormentados en aquel día, que al final de cuentas será de día y de noche por los siglos de los siglos. Dura cosa será esta, amigo, de usted, si no. Serás tú lanzado vivo al lago de fuego ardiendo con fuego y azufre. Si te encuentras en alguna de estas condiciones, como menciona Apocalipsis capítulo 21, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vea cómo habrá una segunda muerte. Vea cómo, si no es redimido, irá a este lugar. Hay una siguiente pregunta que queremos hacer: ¿mereces tú la salvación? ¿Mereces la vida eterna? La Biblia dice que no veamos lo malo, que veamos lo bueno, lo que a Dios agrada. Vamos a ver lo que dice en la carta del libro de Tito, capítulo 3, versículos 3 y 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza a la vida eterna. El bautismo, las misas, unirte a cualquier iglesia, el cura, ni cualquier otra cosa te puede salvar, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. El libro de los Hechos, capítulo 4, en el versículo 12. Y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como ya lo mencionamos, ninguna otra cosa podrá salvarnos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿puedes tú limpiarte a ti mismo de tu pecado? La Biblia dice: ¿quién hará limpio al mundo? Nadie. Lo comprobamos en el libro de Job, capítulo 14, versículo 4. Y en Job, vamos a ver Job, capítulo 25, versículos 4 y 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Vea cómo esto no es posible. Esto no, usted no puede limpiarse por sí solo. Necesita a nuestro Señor Jesucristo. Lo necesita. ¿Puedes justificarte delante de Dios con tu propia justicia, la cual es como un trapo sucio? Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Necesitamos a Cristo dentro de nuestra vida. No cabe duda. ¿Podemos comprar la salvación de nuestra alma? Es otra pregunta que nos hacemos. ¿Podemos comprar esto con dinero, con buenas obras? Encontramos esta respuesta en la primera carta de Pedro, capítulo 1, del 18 al 23. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no obligado, amados entrañablemente de corazón puro, sabiendo, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bien, entendemos que solamente con la sangre preciosa podemos encontrar la salvación de nuestra alma. No podemos comprarla. ¿Puedes obtener la salvación de tu alma por tus buenas obras?
Consideramos que no. Chequemos esta respuesta. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Veamos también Carta a los Romanos, capítulo 3, 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Libro de Gálatas capítulo 2 versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Libro de Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Podemos ver el contraste. Las obras no te pueden salvar. Solamente nos sirven para saber si la persona o el creyente está haciendo la voluntad de nuestro Dios. Nos sirven para saber si es candidata a la vida eterna. Hay una siguiente pregunta. ¿Te ama a ti Dios? Vamos a ver qué nos dice nuestro Dios en el libro de Juan, capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta cita es una cita que, por lo regular, creo que todos la conocemos, la vemos en las fachadas, en las bardas, en diferentes lugares, pero ¿qué tanto creemos este gran amor que nuestro Dios manifestó por cada uno de nosotros? Mira cuánto amor nos ha dado nuestro Padre, aunque entregó a su propio Hijo. Dime si no te amo, querido amigo que me escuches. ¿Qué precio pagó Cristo por salvarte de tu pecado y del infierno? Cristo murió, derramando su sangre por ti, fue sepultado y al tercer día resucitó. Todo esto para salvarte del pecado y del infierno y darte la vida eterna y dártela abundantemente. Lo comprobamos aquí en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice. Romanos 5, 8. Nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su Hijo. Vemos aquí cómo hemos sido reconciliados y seremos salvos de por vida los últimos. Estas últimas palabras nos hablan de resurrección de Cristo por nosotros. Dios te ama. Cristo murió por ti. Él tomó el castigo en la cruz. Él se levantó de la tumba. Él vive y viene otra vez. Pero tú tienes que aceptar lo que Cristo hizo por ti. En aquella cruz de sufrimiento, reconoce que Cristo es el único mediador entre ti y Él. Es el que puede conducirnos a la vida eterna. Mira carta a Timoteo 2, 5 y 6. Él te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Cristo es la única puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo.
según Juan capítulo 10, 9. Además de todo esto, es gratis. Es gratis la salvación. Es absolutamente el don. Eres el don, eres la dádiva, eres el regalo que Dios ofrece a cada pecador. La Biblia lo dice en Romanos 6:23. Es el don, regalo de Dios de vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Y tú qué vas a hacer con este regalo? Porque este regalo no es tuyo hasta que tú lo recibes. No será tuyo hasta que tú lo aceptes, hasta que aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Esperando que todas estas preguntas te hayan hecho reflexionar y meditar en la vida eterna. Tú que eres inconverso, tú que ya eres cristiano, que has recibido a Cristo como tu Salvador. Ahora bien, ¿qué vas a hacer con todo esto que ahora ya sabes? Esperando que todo esto te haya servido para que también dejes el pecado, mi amigo, que nos acompañes y que te esfuerces y recibas las dádivas de nuestro Señor Jesucristo y consigo la vida eterna. Recibe a Cristo, tu Salvador. Créeme, lo que no tienes otra alternativa. No la hay. Nuestro Dios tiene un gran plan para ti mediante estos pasos. Debes de oír la palabra, cosa que ya hiciste, según Hechos 2:37. Debes creer, según Hechos 2:44. Debes arrepentirte de esa manera de vivir, según Hechos 2:38. Debes de confesar también que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios, según el libro de Hechos capítulo 8, versículo 37. Y debes bautizarte, según Hechos 2:41, Hechos 8:38. Con estos pasos estarás en camino a la vida eterna y perseverando, esforzándote y luchando, y con la ayuda de Dios seguramente la conseguirás. Bien, este ha sido nuestro tema de este día, esperando que les haya servido a cada uno. Nosotros como cristianos que ya somos debemos estar más firmes, puesto que ya hemos comenzado esta carrera. Mas fuiste herido por mi salvación, y así ganaste mi liberación. Mas Dios, tu nombre a lo sumo exaltó, sumo exaltado Jesús, nombre sobre todo nombre. Dios, tu nombre a lo sumo exaltó, sumo exaltado.